Los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta, porque lo tenemos adelante, porque lo llevamos adentro, porque es nuestra vocación. Estamos pensando de manera constante, buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable, en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA. Quienes hacemos Rotam Argentina asumimos ese compromiso, no por un tema de negocios, sino por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En Rotam Argentina la mirada está puesta en el largo plazo, en el futuro que desarrollamos hoy, cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención. Rotam Argentina. Innovación tierra adentro. Buen día, soy Norma Coronel y trabajo en la sección Zoología Agrícola y voy a hablar sobre los nematodos fitoparásitos y su incidencia en el cultivo de la soja. El cultivo de soja es afectado por aproximadamente 50 géneros de nematodos y más de 100 especies, pero no todos los nematodos causan daños de importancia a este cultivo. Entre ellos, los más importantes tenemos Heterodera glicines, que es el nematodo del quiste, y Meledogine, el nematodo de la galla, los cuales están presentes en la región del NOMA. Heterodera glicines es un nematodo muy importante, está distribuido ampliamente en la mayoría de las regiones sojeras del mundo y particularmente afecta a la producción de soja en los Estados Unidos. En general puede producir pérdidas de hasta un 30% sin manifestar síntomas visibles en la parte aérea. Este nematodo presenta un alto potencial reproductivo, o sea, cada hembra puede producir entre 200 y 600 huevos. El quiste es de fácil dispersión, por eso se explica que está ampliamente distribuido en el mundo, ya que puede ser dispersado por el viento, los animales, el agua, las maquinarias. Presentan una marcada variabilidad genética, las poblaciones son muy diversas. Acá en la región del noroeste argentino tenemos dos tipos de HG, que se llama el 5-7 y el 2-5-7. Además, es muy importante este nematodo, ya que puede sobrevivir en el suelo en ausencia de hospederos de hasta un periodo de 8 años. En cuanto a las características, lo más importante es que este nematodo se caracteriza porque las hembras se transforman en quiste. El quiste es el cuerpo de la hembra que ha muerto y cuya cutícula se ha endurecido y guarda en su interior los huevos que quedan como inóculo en el suelo para la próxima campaña. No forman agallas, presentan un marcado dimorfismo sexual. Ustedes pueden ver que las hembras tienen forma de limón, tienen una longitud de 0,8 milímetros de longitud, luego se transforman en quiste, y los machos conservan su forma filiforme. Estas hembras, esto es muy importante, que pueden ser observadas en el cultivo, adheridas a las raíces 30 a 40 días después de la siembra. En cuanto al ciclo de vida de este nematodo, la duración es de 3 semanas a una temperatura de 22 a 29 grados centígrados, por lo que podemos obtener entre 6 a 7 generaciones de este nematodo en la campaña de soja. Bien, acá ustedes pueden observar las hembras en forma de limón adherida a las raíces. Ustedes pueden ver que no forman agallas, a diferencia del nematodo de la galla, y esto el productor puede observarlo 30 a 40 días después de la siembra, por supuesto con la ayuda de una lupa de mano. El siguiente nematodo es el nematodo Meledogine, el nematodo de la galla, caracterizado por su nombre común, o sea, por formar agallas en las raíces de las plantas que ataca. No solo atacan las hojas, sino numerosos cultivos, se conocen como 80 especies de este nematodo, y está ampliamente distribuido en el mundo, se puede encontrar en las zonas tropicales, subtropicales y templadas. Las pérdidas ocasionadas a los distintos cultivos varían entre 5% a nivel mundial.
Y también este nematodo puede sobrevivir en el suelo largos periodos bajo condiciones adversas, ya que los huevos pueden sobrevivir en el suelo, inclusive cuando hay sequía. También se dispersan por los movimientos del suelo, a través del viento, la maquinaria, el agua y las plantas. Y lo que es importante de este nematodo, a diferencia del nematodo del quiste, cuyo la gama de hospedera es más restringida, es que presenta una amplia gama de hospedantes. 47 familias de plantas que son cultivadas y no cultivadas atacan este nematodo. En la Argentina, el cultivo de soja está reportado en las provincias de Buenos Aires, en el centro-oeste de Córdoba, en La Pampa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y por supuesto en la provincia de Tucumán. En el cultivo de soja, las pérdidas registradas oscilan entre un 13 y un 30%. Y las pérdidas son más evidentes, más severas, cuando las condiciones, hay condiciones de sequía y elevadas temperaturas. Y las especies que se han reportado en la región afectando el cultivo de soja son Meloidogyne javana y Meloidogyne incognita. Y en nuestra zona la que predomina es esta especie, Meloidogyne javanica. En cuanto a las características, ya habíamos dicho que lo más importante de este nematodo es que induce la formación de agallas en las raíces de las plantas que atacan. Es un endoparásito, o sea, que vive dentro de las raíces. También tiene un marcado dimorfismo sexual. Las hembras son en forma de pera y globosas, por supuesto, estas no se transforman en quistes, y los machos tienen forma filiforme. El ciclo de vida también, o sea, varía entre 50 a 60 días a 23 grados centígrados. Y esto se va cortando a medida que aumenta la temperatura. En cuanto a los síntomas que provocan estos nematodos, en general, y es lo más característico, no solo para estos nematodos, sino para todos los nematodos fitoparásitos, es que no hay síntomas específicos. Los síntomas que pueden provocar son similares a los provocados por otros factores, que pueden ser sequía, falta de fertilidad en el suelo, compactación del suelo, otros patógenos. Un síntoma característico del nematodo Heterodera glicina, el nematodo del quiste, es que en los lotes afectados por este nematodo vamos a encontrar bajo rendimiento, pero que sí no se muestran síntomas en las partes aéreas. En algunos casos, estos nematodos pueden producir plantas con clorosis y pobre desarrollo. Esto lo vamos a observar así en manchones, como se ven acá, porque estos nematodos tienen la particularidad de que no se distribuyen en forma uniforme en los lotes, sino en forma de rodajes. Otras plantas pueden presentar, como acá ustedes pueden ver, clorosis y necrosis internervada. En general, los sistemas radiculares afectados por estos nematodos tienen poco desarrollo. En el caso de Meloidogyne vamos a observar agallas, también hay menor número de bacterias, de nódulos de bacterias, y en algunos casos, cuando las poblaciones son muy altas, podemos encontrar muerte prematura de plantas. Acá ustedes pueden ver un rodal con plantas muertas. Bien, en cuanto a las estrategias de control, una vez que estas plagas están establecidas en los lotes, es muy difícil su erradicación. Por eso, lo más importante es prevenir su introducción y su dispersión. Por eso se recomienda el uso de semillas libres de suelo. Si tenemos un lote afectado en el campo, tenemos que trabajar primero los lotes que están libres de nematodos y en última instancia los que tengan nematodos. Hay que evitar el monocultivo porque esto eleva mucho las densidades poblacionales de estos nematodos. Y también es muy importante cuando tenemos lotes con nematodos hacer una limpieza de las maquinarias, porque si llevan suelo adherido pueden llevar el nematodo, digamos, en las partículas del suelo. La siembra directa también es recomendable, ya que aumenta la materia orgánica del suelo, en donde viven los enemigos naturales de estos nematodos. Bien, una tarea importante en el control o en el manejo de estos nematodos es identificar qué nematodos tenemos presentes en el lote.
Y eso se hace realizando un monitoreo de suelo y de plantas. Una vez que los tenemos, lo más importante es integrar varios métodos, pero los que más se destacan son la rotación de cultivos no hospedantes y el empleo de cultivares de sojas resistentes si están, digamos, en el mercado. Pero hay que tener en cuenta que si las poblaciones son muy elevadas, el uso de las variedades resistentes tiene que ser antecedida por una rotación con un cultivo no hospedero para que bajen las poblaciones de estos nematodos. En general, en algunos países como Brasil y Estados Unidos están usando puras semillas nematicidas. En Argentina aún no está muy usado, digamos, este tipo de estrategia, pero habría que tenerla en cuenta. Bien, hablando de la rotación de cultivos, en el caso de nematodos de quiste, los cultivos que no son hospedantes y pueden ser usados en rotación, tenemos el maíz, girasol, sorgo, caña de azúcar, alfalfa, avena y trigo. En el caso del nematodo de la galla, es más restringido, ya que es un nematodo que ataca casi todos los cultivos. Podemos usar en este caso en rotación maíz, sorgo y trigo, y también caña de azúcar, porque las evaluaciones que hemos venido realizando en estación hemos determinado que la caña de azúcar no es un hospedante de este nematodo, de los nematodos, tanto del nematodo del quiste como el nematodo de la galla. También hicimos evaluaciones probando estas tres variedades de maíz, probando, o sea, cómo se comportaban estas tres variedades de maíz con respecto a Melodogines javanica, y los resultados que obtuvimos es que estas tres variedades fueron resistentes al ataque de este nematodo y pueden ser usados tranquilamente en rotación de cultivos para disminuir las poblaciones de este nematodo. En cuanto a variedades resistentes, en la estación experimental realizamos distintas evaluaciones, tratando de observar el comportamiento de cultivares de soja, tanto comerciales como las líneas avanzadas del programa de granos, y lo que nosotros en general hemos obtenido es que la mayoría de las líneas y de las variedades comerciales son susceptibles a los nematodos. Acá ustedes pueden observar en esta tabla estas cultivares hojas de té que son bastante susceptibles al nematodo. Pueden ser que algunas tengan menos susceptibilidad, pero en general son muy susceptibles. Lo que sí hemos encontrado en estas últimas campañas, en evaluaciones que realizamos en invernáculo, es que hay una línea avanzada del programa de grano de la estación experimental que mostró resistencia al nematodo del quiste, y eso es una cosa bastante importante para seguir estudiando. Bien, acá también en esta tabla tienen los resultados de las evaluaciones de comportamiento de cultivares de té frente a Melodogines javanica, y el mismo resultado. Todas son susceptibles a estos nematodos. Por eso también hay que tener en cuenta, digamos, el uso de la rotación de cultivos como para disminuir las densidades de estos nematodos, ya que estas nuevas variedades son bastante susceptibles a ambos nematodos. Bien, ya habíamos hablado que era importante determinar en nuestro campo si algún lote tiene problemas de nematodo. Por lo tanto, los objetivos de monitoreo para determinar nematodos, los objetivos son diagnosticar un problema, o sea, determinar si ese síntoma o esa baja de producción se debe al nematodo o a otro problema o a otro factor, y si es un nematodo, identificar qué especie es, estimar sus densidades poblacionales y de esa manera poder tomar decisiones de manejo. En cuanto a la metodología, siempre se trata de extraer una muestra uniforme, es decir, en lotes, se elige lotes que tengan la misma textura de suelo y una historia de cultivo común. Y en lotes de cultivo se hacen las muestras de suelo, se recolectan en la zona de las raíces, y si se encuentran raíces, hay que incluir parte de esas raíces para el monitoreo.
Si tenemos sectores que tienen plantas enfermas y sectores con plantas aparentemente sanas, se puede muestrear los dos sectores en forma separada para hacer una comparación. En general, para los lotes con soja, se recolectan entre 15 a 20 submuestras de suelo por hectárea. Se lo hace en un patrón al azar o en zigzag, ya que los nematodos tienen una distribución agregada o en manchones en los lotes. Se lo puede hacer con la ayuda de una pala o un barreno hasta una profundidad de entre 20 y 30 centímetros. Todas esas submuestras se mezclan bien y se conforma una muestra compuesta que puede pesar entre 500 y 1000 gramos y para ser enviadas al laboratorio. La época de recolecta es después de la cosecha principalmente, en otoño o en verano, o cuando observemos síntomas, como para poder determinar a qué se debe, digamos, la sintomatología. Las muestras, tanto de suelo como de raíces, se guardan en bolsas plásticas, bien cerradas y etiquetadas. Lo que siempre se recomienda es que las etiquetas vayan dentro de una bolsa plástica, porque muchas veces se humedecen y se pierde, digamos, la información de las muestras. Bien, en cuanto a las recomendaciones para realizar el monitoreo, ¿qué es lo que se hace? No hay que recolectar muestras de suelo cuando el suelo está demasiado húmedo o demasiado seco. Siempre se evita tomar muestras en donde las plantas están muertas, porque en esa zona vamos a encontrar pocos nematodos porque ya no van a tener alimento, digamos. Y ya hemos dicho que se guardan en bolsas plásticas bien cerradas y etiquetadas, y esto es importante, no exponer las muestras a los rayos directos del sol, hay que almacenarlas en un lugar fresco, principalmente en conservador, y de esa forma enviadas al laboratorio. Acá ustedes pueden observar que esta es la distribución de los nematodos en el campo, son una distribución contagiosa, agregada o en rodales, y este es el esquema de muestreo en zigzag. Esto es lo que nosotros utilizamos acá en la estación experimental para realizar los monitoreos de nematodos. Bueno, acá tiene herramientas de muestreo. Y por último, quería informarles sobre una nueva nematodo plaga que apareció en Brasil, es el nematodo foliar Aphelencodes bci. Este nematodo se caracteriza, a diferencia del nematodo de la galla y el nematodo del quiste, porque parasita la parte aérea de las plantas. Y es el que produce la enfermedad llamada soja loca 2 en Brasil. Causa tallo verde, retención foliar y se desarrolla bastante bien en regiones cálidas y lluviosas. En Brasil se han reportado pérdidas de hasta un 100% en soja. Y aquí ustedes pueden observar los distintos síntomas de este nematodo en la parte foliar. Ven deformación de hojas, son hojas afinadas, tenemos superbrotación, tallos con acanaladuras, tenemos vainas con necrosis y rajaduras. Por eso, si ustedes observan este tipo de sintomatología en el campo, o sea, pueden recolectar la parte aérea de la planta y ser enviada al laboratorio para determinar si está presente este nematodo. Hasta el momento no está presente en Argentina este nematodo atacando el cultivo de soja. Está citado para otros cultivos. O probablemente sea otro tipo de raza o poblaciones que atacan los otros cultivos. Bueno, muchas gracias por la atención. Este es el grupo de trabajo y aquí le paso el teléfono para las preguntas. Muchas gracias por su atención.